Perdón, un momentito. Hoy nos toca escuchar a Carlos y a Brenda y a Miguel Ángel y a Berenice. Sí, estamos en esta parte de la programación, ¿verdad? Sí, bueno, al menos a Bere y a mí sabemos que nos toca hoy. No sé si también a Carlos y a... Sí, maestra, está en lo correcto. Ok, entonces iniciamos con ustedes, Carlos y Brenda. Sí. ¿O prefieren, o necesitan un tiempo? Disculpe, maestra, ¿nos podría ayudar a proyectar la clase? Sí, claro, mándame el archivo y yo la paso. Muchas gracias. No hay de qué. Ok, ya tengo el archivo, déjenme lo bajo. Ok, ahí va. Listo. Ok, bueno, nosotros les vamos a hablar de la colonización del nuevo Reino de León. Como la maestra ya lo mencionó, bueno, lo vamos a dar yo.
y Liberato. ¿Le puede dar, por favor? Yo les voy a hablar de las tribus del Nuevo Reino de León y que eran los previos terratenientes del noreste. La siguiente. Bueno, conforme fueron avanzando al norte, los españoles se encontraron con diferentes agrupaciones de tribus indígenas y por esto nació la necesidad de nombrarlos. Como un conjunto les llamaron chichimecas, pero los fueron diferenciando de diferentes maneras. Por ejemplo, a algunos los designaron de acuerdo a los tatuajes que tenían en su cuerpo, a otros por el corte de pelo y a otros fueron por los nombres que les dieron los tlaxcaltecas cuando se encontraron con ellos o la traducción de sus nombres aborígenes a la lengua náhuatl, perdón. Pero los más fueron designados arbitrariamente por los españoles, a veces traduciendo a nuestro idioma la palabra aborigen o designándolos en nombre a algún capitán o a la zona en la que se encontraban viviendo. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Observaron que todos los componentes de una misma banda o ranchería se pintaban o tatuaban de la misma manera. Los borrados eran los que tenían en su cuerpo tatuajes que los hacían casi camuflajearse con su ambiente. Los rayados, pues los que tenían rayas, los pelones, pues sí, había unos que estaban pelones, pero había otros que tenían corte tipo fraile. Los aculibrinados eran los que tenían tatuajes que asemejaban a una culebra y pues así. Siguiente, por favor. Hubo algunas características que Alonso de León se dio cuenta cuando los encontró. Por ejemplo, que había el rango de igualdad entre todos los miembros pues era bastante notable, además de que en tiempos de guerra vivían en rancherías la ranchería se le llamaba donde estaba la mayor parte de la congregación, que eran aproximadamente 15 chozas que estaban acomodadas en forma de campana, que estaban reforzadas en sus extremos por otras. Como les dije, esta formación en la que vivían era solamente en tiempos de guerra. En tiempos de paz podían estar en los montes por días, semanas, meses, y si ya no les gustaba se podían ir a otro lugar, mientras que en ese otro lugar no estuvieran molestando a otra familia, porque eso podría llegar a crear conflictos. De León observó que los grupos móviles eran de 8 a 10 personas, entre mujeres, niños y hombres, pero los grupos el número de miembros que lo integraban podía aumentar o disminuir dependiendo del caso. Siguiente, por favor. Antes de la colonización que nosotros conocemos como tal, hubo previos intentos y avances. Por ejemplo, aunque ellos no sabían que se trataba de esto. El primero fue de Francisco de Garay, que fue fue un compañero de Colón en su segundo viaje y decidió explorar y conquistar las tierras comprendidas entre la Florida de Ponce de León y el límite septentrional de las tierras visitadas por el capitán Diego de Velázquez, gobernador de Cuba. Él envió una pequeña flota al mando de Alonso Álvarez de Pineda. Entonces Pineda se fue siguiendo el Golfo de México y llegó hasta Veracruz, pero se encontró con que ya Hernán Cortés había colonizado ahí, entonces se regresa al norte y se encontró con el que él describe es un río muy grande y caudaloso. Ese río era el río de las Palmas, que más tarde sería conocido como el Grande del Norte o el río Bravo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando Pineda regresó y le contó todo esto a Francisco de Garay, él decidió que sería una idea muy buena establecer una colonia en la desembocadura del río. Entonces, envió otra expedición, él también fue a esta. Y pues envió un hombre a que revisara la zona. Le dijo que estaba despoblada, lo cual era falso. Pero pues igual él se confió, le creyó y
dejó que su infantería se esparciera por el territorio, al igual que unos caballos. Pasaron por una serie de desventuras, incluso narran que subieron por un río, por pantanos en los cuales 8 de sus caballos murieron, y se encontraron con una zona donde había mucho maíz y comida, en la cual también se encontraron con unos indios que afortunadamente sabían hablar su idioma y los recibieron bien, pero todavía tenían este problema de que las condiciones eran bastante deplorables. Había muchos insectos que les picaban y les daban temperatura, les daban calentura, perdón. Y los hacían enfermarse, además de que había muchos murciélagos que también cada noche iban y les sacaban la sangre de la nariz, de las orejas, de los pies, cualquier parte que estuviera descubierta. Y además los soldados que tenían con él se sublevaron porque no les permitió saquear la tribu. Siguieron avanzando en su expedición y se encontraron con el Pánuco, en el cual pues ya estaba bastante desolado por las guerras que había emprendido Hernán Cortés, y la comida que había ahí ya era muy escasa porque los hombres de Cortés se la habían llevado, y pues ahí tuvo su encuentro con Cortés, y pues ellos ya tenían algunos conflictos. De hecho incluso hay el rumor de que Francisco de Garay fue envenenado por Hernán Cortés. Siguiente, por favor. Entonces, Hernán Cortés y Nuño de Beltrán también lo intentaron colonizar este territorio, porque a la muerte de Garay pues no se estableció lo que él deseaba, pero sus hombres sí se quedaron en el territorio. Entonces, se encontraron en el territorio y aparte se dividieron en pequeños grupos que lograron vencer a los indios nativos, pero después de esto se sublevaron los indios y mataron a todos los sobrevivientes que habían. Incluso se pusieron como meta quitar a todos los españoles que quedaban en la tierra, y situaron Santiesteban del Puerto, que era un lugar que fundó Cortés. Cuando él se enteró, envió refuerzos, vamos a decirle así, refuerzos, y estos lograron vencer a los indios huastecos. Entonces Cortés recibió para este momento una carta de la corona en la cual le ordenaban seguir buscando el estrecho de Anián, que se supone que era una ruta que acortaría el tiempo de navegación hacia las Islas Molucas. Entonces Cortés empezó a crear diferentes mapas y decidió que tal vez sería bastante ventajoso colonizar el río de las Palmas, pero ocurrieron muchas cosas, hubo muchos factores que impidieron que esto se lograra, y pues ya nada más quedó ahí el plan que no se logró. Siguiente, por favor. Y bueno, de Zacatecas a Santiago del Saltillo, la apertura del septentrión novohispano. Siguiente, por favor. Como la maestra ya ha comentado la clase pasada, Zacatecas fue un punto muy importante porque fue básicamente la llave al septentrión, a la colonización. A su llegada, los españoles se encontraron con que los indios eran muy combativos y ofrecieron una gran resistencia a aquellos que se levantaban, se sublevaban a pesar de que ya los habían vencido, los volvían a aplastar y los esclavizaron básicamente. El interés que había en toda esta zona, que bueno, Zacatecas pasó a formar parte de la Nueva Galicia, estaba en que necesitaban personas que trabajaran en las minas de plata que se estaban encontrando día a día. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una carta, por cuestiones de tiempo no se las puedo leer todas. Bueno, es un fragmento de una carta, pero pues básicamente la idea está en que los oficiales españoles piden que el monarca, el rey, intervenga porque la condición era muy inestable por la misma situación que tenían con los indios, en la que no los dejaban estar ahí y estaba en riesgo su permanencia en el territorio, porque pues no los dejaban asentarse y tampoco dejaban que se asentaran los indios de paz. Y pues así. Siguiente, por favor. Sigue mi compañero Liberato. Buenos días.
Después de la apertura de las rutas colonizadoras de Zacatecas a Santiago del Saltillo y de las expediciones que habían hecho los exploradores novohispanos, tuvieron en su idea la concepción de que era un territorio mucho más grande de lo que habían imaginado. Entonces buscaron la manera de colonizar todas estas. La siguiente, maestra, por favor. Entre los múltiples colonizadores que hemos encontrado, pero uno de los más resaltantes es Alberto del Canto. Este personaje ya se había distinguido por colaborar en la población de la Nueva Vizcaya y las expediciones hacia el norte, al igual que en Saltillo. Estaba asentada en Saltillo y de ahí decide trasladarse hacia lo que hoy es Nuevo León y funda la villa de los Ojos de Santa Lucía. Cuando funda esta villa, pues solamente es la mera fundación, se cree que solo fue una pequeña ranchería sin futuro y regresa a Saltillo. Realmente la sociedad de Saltillo tenía tierras en el nuevo Reino de León antes de ser fundado, pero pues simplemente no las usaban porque era un territorio aún no colonizado. Entonces esta idea de repoblar este territorio pronto fue echada por la borda. La siguiente, maestra. Ante esto pues va a aparecer otro personaje que es muy relevante en nuestra historia, que es Luis Carvajal y de la Cueva y la concepción del nuevo Reino de León. 2 años más tarde, en 1579, Luis Carvajal y de la Cueva, radicado en Tampico, capituló al rey Felipe II de España el descubrimiento y población de un espacio más extenso. El contrato fue firmado en Aranjuez el 31 de mayo de ese año. El territorio a poblar sería de 200 leguas hacia cada punto cardinal. Realmente esta capitulación que va a hacer Luis de Carvajal frente al rey Felipe II es la que va a generar los problemas posteriores en este personaje. Como se puede ver en el mapa que está presentado en la diapositiva, está señalado el cuadro en el que se centraba la capitulación del nuevo Reino de León, y se puede ver que el cuadro abarca ya territorios de otros estados, de otras provincias que ya estaban pobladas. En la capitulación se habla, literalmente dice que Luis Carvajal y de la Cueva tiene el derecho de poblar de un mar al otro lado del mar toda la tierra que se encuentre. Entonces esta problemática, esta capitulación le va a generar una problemática con las demás provincias que ya estaban establecidas, como la Nueva Vizcaya o la Nueva Galicia, al igual que Zacatecas o Saltillo, debido a que la concepción del nuevo Reino de León tenía la idea de ser una nueva colonia, un nuevo virreinato que no dependiera de la Nueva España. Siguiente, maestro. Bueno, los conflictos estos sectoriales, así como políticos de los que ya les mencioné, se le sumó el otro de que la familia Carvajal era una familia criptojudía, una familia conversa. Entonces, en base a esto comenzó una previa investigación o una intriga en contra de ellos y se les declaró como judaizantes. Algunos de ellos fueron procesados mientras que otros alcanzaron a huir. Desde el principio se tenía la duda porque Luis Carvajal y de la Cueva tenía una serie de claros oscuros debido a que no se tenía una idea muy clara sobre su origen, debido a que él había cambiado cierta documentación para poder acceder a la colonización del nuevo Reino de León, porque si recordamos el periodo de la expansión colonial, cuando Portugal es anexado a España, aunque tenían la ciudadanía española, los portugueses no tenían los mismos derechos que los españoles, y menos siendo una familia conversa. Entonces Luis Carvajal como que hizo a un lado sus orígenes portugueses y se traslada a las Islas Canarias, y desde ahí es desde donde capitula y sale hacia la Nueva España. Luis Carvajal muere en la prisión del Santo Oficio, mientras que demás miembros de su familia son ejecutados en la hoguera. A base de esto, el nuevo Reino de León quedaría despoblado. La siguiente, maestra. Debido a la ejecución de la familia Carvajal y de todo esto, las demás familias que acompañaban a Luis de Carvajal y este proyecto de repoblamiento de población en el nuevo Reino de León, pues lo dejaron varado, huyendo y asentándose en otros lugares. La zona quedaría parcialmente despoblada, siendo solo un predio de tránsito para los españoles. Continuamos. Poco tiempo después, pues se vendría otra vez el repoblamiento y la consolidación ahora sí del nuevo Reino de León con otros personajes que previamente
Algunos los acusan de instigadores y otros de colaboradores de Luis de Carvajal. Continuamos, maestra. Muerto Carvajal, su capitulación quedó sin efecto y lamentablemente incumplida. Uno de los personajes más vinculados a Carvajal es Diego de Montemayor. Diego de Montemayor había fungido como tesorero, el cual volvió pocos años más tarde con 12 familias y fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. El nombre de metropolitana, compañeros, corresponde no a una ciudad grande, porque mucha gente se ha cuestionado esto de que si era una pequeña ranchería y la nombró metropolitana. El nombre de metropolitana corresponde a ser el centro del reino. El de Nuestra Señora, pues a la advocación de la Virgen María, y de Monterrey al conde de Monterrey, que era el virrey de ese momento. La ciudad fue fundada el 20 de septiembre de 1596. Inicialmente la jurisdicción de esta ciudad se componía de un cuadro de 15 leguas hacia cada punto cardenal, que con el paso del tiempo fue perdiendo territorio por la creación de nuevas villas. Continuamos, maestra. En este mapa podemos ver la integración de ese cuadro de 15 leguas y todos los actuales municipios que hoy conocemos estaban integrados. Por esa razón, siempre que se habla sobre las fundaciones o las creaciones de todos estos municipios que vemos alrededor de Monterrey, tenemos que partir siempre desde la fundación de Monterrey. Sería poco después de la fundación en que Diego de Montemayor comienza a ceder mercedes de tierra, encomiendas, se fundan misiones y de ahí partirían hacia algunas alcaldías y después hacia algunos municipios que son los que hoy conocemos. La siguiente, maestra. Bueno, mi compañero ya... Sí, gracias. Bueno, mi compañero ya mencionó algunas de las contribuciones de Diego de Montemayor. En 1588 fue nombrado tesorero de la Real Hacienda y lugarteniente del gobernador de Nuevo Reino de León. A partir del mismo año fue nombrado gobernador y capitán general del Reino de León, que en ese entonces abarcaba desde el nacimiento del pánico. Siguiente, por favor. Bueno, en este apartado les voy a hablar solamente por cuestiones de tiempo de Montemayor y de Zavala. Él fue un administrador colonial, gobernador de Nuevo León, recordado por haber fundado la villa de Cerralbo. Él puso de su capital para pacificar muchos lugares del nuevo Reino de León y también construyó caminos para ayudar a que las personas se pudieran establecer en la región. En su periodo como gobernador se construyeron las casas reales, lugar donde residía el ayuntamiento. Hubo un auge minero, agrícola, ganadero y comercial. Impulsó la ganadería, sobre todo la transhumante. Apoyó la construcción de iglesias, casas y la fundación de villas. ¿Sí, Liberato? Ok. Con él se da inicio también de la preservación de documentos, ya que hace un testimonio de los documentos que concedían tierras desde 1596. Siguiente, por favor. Perdón. Ya con Martín de Zavala como gobernador se va a consolidar ahora sí lo que es el nuevo Reino de León. Él es el que consolida el proyecto de población, tanto religiosa, demográfica o cultural. Entonces ya comenzamos con la exploración interna dentro de este territorio, el cual pues se va a subdividir en varias alcaldías con el paso del tiempo. Hacia el norte podríamos encontrar ya sea la de Boca de Leones o la del Mineral de la Iguana, hoy Vallecillo, y hacia el este o hacia el sur, perdón, la de la Hacienda de la Soledad, que de ahí derivaría en Arramberri o Iturbide. También se encuentra la del Valle de las Salinas, en donde van a asentarse los municipios como Mina, Basolo, Hidalgo, o la del Valle del Carrizal con Ciénega de Flores, Suazua. Igualmente, pues está la del Valle del Pilón o la del Valle del Guajuco con toda la región citrícola, que estos serían principalmente los pueblos primarios que darían pie a la repoblación y a la colonización en el nuevo Reino de León. Continuamos, maestro. Las primeras actividades y pobladores de la capital. La agricultura y la ganadería eran las actividades que practicaban, pero eran solamente para el autoconsumo. Los habitantes de la capital estaban agrupados en familias, algunas de ellas eran descendientes de Montemayor o estaban relacionadas con ellas.
Y cuando alguna familia quería integrarse a la capital, tenía que hacer una solicitud escrita, cumplir con ciertos requisitos y además poner como garantía que nunca iban a despoblar. Con el paso del tiempo fueron llegando familias que se habían cubierto con los requisitos, como Treviño, Ayala, Garza, y estas representan los apellidos regionales de mayor antigüedad. Siguiente, por favor. También otro factor importante del desarrollo económico, antes de que terminemos con esta parte de Brenda, también como para mencionarlo, pues fue la minería. Uno de los procesos más interesantes durante la colonización pues va a ser la evangelización. Naturalmente el nuevo reino de León ya establecido después de Diego de Montemayor y Martín de Zavala va a depender únicamente de el virreinato de la Nueva España, mientras que por el lado religioso depende del obispado de la Nueva Vizcaya. Entonces esto también creó este sentimiento de lejanía. Si bien así nunca se dejó de enviar órdenes monásticas, sobre todo los franciscanos, que fueron quienes también penetraron en estas tierras, fundando misiones y villas, así como el repoblamiento del nuevo Reino de León. El obispado, conocemos este edificio que es el Palacio de Guadalupe, fue terminado más que todo en 1787 y fue en el año en que se tuvo el primer obispo. A partir de esto ya se comienza a jerarquizar el orden clérigo en Nuevo León. Continuamos. Las villas y territorio. Durante un periodo de tiempo, el nuevo Reino de León abarcaba solo la capital. El gentilicio con el que se referían a los pobladores era reineros, y pues la villa más cercana era la de Saltillo y la más importante, que era Zacatecas, estaba muy lejos. Los primeros años fueron de pobreza para los reineros y su alimentación básica eran raíces del lampazo de los ojos de agua. Siguiente, por favor. Ahora los tlaxcaltecas en el proceso de colonización. La maestra ya también nos había mencionado de esto en la clase pasada. El papel de los tlaxcaltecas fue fundamental porque ellos eran el ejemplo del indio bueno a lo que se debían de convertir los que llamaban indios indómitos. Y se supone que les enseñarían varias cosas. Entre ellas era aceptar la religión católica, establecerse en un lugar para poder cultivar las tierras, por lo cual les enseñaron las técnicas que ya los españoles les habían dado, así como a usar las herramientas, como son el arado y el azadón. En pocas palabras, que adaptaran valores y rasgos culturales que los europeos habían transmitido a los indios aliados y a sus familias. Para poder movilizarse, ellos antes pidieron diversos privilegios, voy a mencionar nada más algunos, como anteponer el don a sus nombres y poder cabalgar a caballo. Siguiente, por favor. El proceso de conversión del catolicismo se inició en el sur, pero pues luego se empezó a desarrollar a la par en el noreste y en el norte. A pesar de la fundación de varias misiones, no se podían establecer por mucho tiempo. No lograban mantenerse porque estaban en condiciones muy precarias. Un ejemplo de ello es el convento de Nuestra Señora de la Concepción en 1630, en el cual solamente habían 2 religiosos para la asignación de sacramentos, uno para los indios y otro para los españoles. Siguiente, por favor. Ahora, las misiones y zonas de ubicación. Como les mencioné, fue desde el sur donde se empezó a evangelizar. Los encargados de esta evangelización fueron los misioneros del convento de Charcas. Para el asentamiento de las misiones en el sur se necesitó la intervención religiosa. En ese mismo año se tienen registros de la fundación de la primera iglesia parroquial de Monterrey. En 1646 a Alfonso de León se le comisionó para establecer el pueblo de Nuestra Señora de San Juan de Tlaxcala, que se fundó como tal hasta 1686. Y en este lugar se asentaron 400 familias tlaxcaltecas, colaboradoras de los españoles, como ya les mencioné, pero con el ataque de los chichimecas quedó destruido y a los pocos habitantes que quedaban se les reasignó a otras misiones. Esto ya lo dije, disculpen.
En otro aspecto, los gualagüises fueron un grupo indígena que fue muy difícil de evangelizar. Una vez que se logró, en 1655, el gobernador Zavala ordenó la construcción de la misión de San Cristóbal de los Gualagüises. Este cayó en descuido y en 1685 solo se encontraba a cargo el fray Juan de Menchaca. En 1715, parte del grupo de los tlaxcaltecas repoblaron esta misión y hasta 1830 se le dio el nombramiento de villa por el Congreso del Estado. Tiempo después de que los gualagüises fueran sometidos, se estableció la misión de San Antonio de los Llanos en 1666, pero la rebelión de los janambres obligó a sus pobladores a deshabitarla en 1673. Para fines del siglo XVIII quedó despoblado el pueblo de Nuestra Señora de San Juan de Tlaxcala, pero se volvió a fundar y ahora con el nombre de San Antonio de la Nueva Tlaxcala, y su duración fue relativamente poca. El gobernador Mieri Torre repartió tierras a los tlaxcaltecas y se estableció el pueblo de San Juan de los Alazapas en 1710. Siguiente, por favor. Ahora en el noreste. La misión de Santa Teresa del Álamo o del Alamillo fue una de las más importantes en el área noreste de la región. Fue fundada por el gobernador Zavala en 1659, cerca de Cerralbo. Para estos tiempos los indios ya vivían en comunidad dentro de las misiones, todo se compartía y todos tenían obligaciones por igual de los cultivos y la cosecha. El frijol, el maíz y otros productos se guardaban en el almacén de templo y estos se distribuían entre las familias dependiendo del número de integrantes. En 1674 los informes de producción de la misión eran bajos. Fray José Arcocha culpaba a los dueños de las haciendas que sacaban a los indios para que trabajaran con ellos. La misión de Santa Teresa desapareció en 1672, dando origen a otra, la de San Juan de Gualeguas, que tiempo después cayó en manos de los españoles por órdenes del obispo Galindo. Despoblada por algunos años, la misión se convirtió en 1772 en Villa de Españoles. En ese año, el gobernador Francisco de Echegaray la puso en manos de Juan Gómez de Castro, alcalde de Cerralbo, para que cuidara de ella. Gómez de Castro cumplió con las encomiendas del gobernador y se fundó la villa de Nuestra Señora de Gualeguas y Bucareli. Siguiente, por favor. Ya por último tenemos el norte. Fray Francisco Hidalgo y Fray Francisco Esteves entraron por el norte en las expediciones realizadas en 1687. Estos frailes, junto con los indígenas, fundaron la misión de Boca de Leones, que en 1691 desaparecería porque los tlaxcaltecas encontraron yacimientos minerales, provocando el nacimiento de una misión española con el nombre Real y Minas de San Pedro de Boca de Leones en 1688 y los de Santiago de las Sabinas en 1692. En el siglo XVII se realizaron ahí corridas de toro, comedias, diversiones y todo este tipo de festejos. Las costumbres originales de los indios se fueron desvirtuando, lo cual provocó rebeliones indígenas. En 1715, Fray Antonio Margil de Jesús fundó un hospicio que se utilizó como residencia para los misioneros con rumbo a Texas. El hospicio en 1826 se convirtió en municipio bajo el nombre de Villa Aldama. Un siglo después se le otorgó el título de ciudad. Una de las misiones importantes fue la de Nuestra Señora de Dolores, que sirvió de continencia para los indios catujanes. Su fundador en 1698, Fray Diego de Salazar, fue testigo de la decadencia en la que fue cayendo con el paso de los años. El virrey de Bucareli fundó en sus cercanías la villa española de San Juan Bautista de Orcasitas en 1752. Todo esto con la intención de salvarla. Y en ese mismo territorio surgió en 1877 la ciudad de Lampazos Naranjo, nombrada así como tributo al general Francisco Naranjo. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Pues sí, muy completa la exposición. Aquí solo dos preguntas, o bueno, dos como apuntes. Tenía entendido que el obispado Monterrey estaba como sujeto al obispado
sí, de la Nueva Galicia a Guadalajara. Entonces, creo que fue como en varios, o digamos, en distintas partes del tiempo, eh, estuvo sujeto a distintos obispados o, o no sé si pudieran, o si tengan un poquito más de información sobre esta parte. Sí, maestra, estuvo sujeto, así como usted dice, al obispado, pero previo al obispado de Monterrey está el de Linares. Primero se creó el de Linares, pero más que todo la zona que dependía de Linares ya abarcaba lo que es Tamaulipas, San Luis y el sur de Coahuila. Ya cuando se creó el de acá de Monterrey, ya ahora se abarcó todo el norte del nuevo Reino de León y parte del norte de Tamaulipas también. Ok, está bien, muchas gracias. Y bueno, también con respecto al término o a la calidad de la ciudad metropolitana de Monterrey, creo que tiene que ver también con ciertas, o tener ciertas prerrogativas o establecer cierta jerarquía de la ciudad, ¿no? Porque creo que estas ciudades o estas poblaciones españolas estaban muy jerarquizado todo esto, ¿no? Entonces había estas ciudades metropolitanas y las ciudades sufragáneas y tenía que ver con los como beneficios, podríamos decirle, las características que tenían, que les otorgaba el sistema legal español de las fundaciones, en esta como jerarquización que había de las ciudades, ¿no? Sí, realmente Diego de Montemayor, maestra, no tenía la autorización para nombrar la metropolitana. Eso le generó un conflicto a él que está documentado en el Archivo Histórico de Monterrey, pero él siempre adjudicó y con el tiempo se siguió justificando diciendo que no fue metropolitana con el sentido de hacerla más grande que Saltillo o que Mazapil, Zacatecas, sino por el hecho de estar el centro y de ser la capital del nuevo Reino de León. Ok, sí, siempre este tema de la ciudad metropolitana despierta o ha despertado ahí discusiones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Entonces seguimos con Miguel Ángel y con Berenice. O bueno, no sé, bueno, antes, perdón. ¿Hay alguna duda, pregunta para sus compañeros? ¿Comentario? En lo que empiezan Berenice y Miguel Ángel. No, maestra, todo bien. Ok. Bueno, entonces adelante, compañeros. Muy bien, ¿ya se está viendo? Sí, ya podemos ver su presentación. Muy bien, muy buenos días, compañeros. Pues este equipo lo integramos Berenice y yo. Ya nos conocen, les vamos a hablar sobre la colonización de Tamaulipas. ¿Me escucho bien? Sí. Ok, bueno, pues vamos a ver unos personajes y muy parecidos a los de Nuevo León, porque tiene mucho que ver. El primero, pues, es Francisco Garay, como ya me lo dijo la compañera Brenda, él era el gobernador de Jamaica y obtuvo la autorización real para buscar el supuesto estrecho que comunicaba con el Mar del Sur y colonizar una nueva provincia. En 1519 organizó una expedición al mando de Francisco Álvarez de Pineda, quien exploró el seno mexicano en sentido inverso a las manecillas del reloj, es decir, a partir de la Florida, para reconocer las bocas de los ríos Bravo, de Las Palmas y Pánuco. Tras esta expedición, envió otra a cargo de Diego de Camargo, con la misión de establecerse en la Barra de Las Palmas, pero pues esta terminó en un rotundo fracaso. Después envió dos más que terminaron sumándose a las fuerzas de Cortés y otra que terminó en un naufragio debido al mal clima. Siguiente, por favor.
Ya para 1522, Cortés ya estaba enterado de las intenciones de Garay, y tan pronto como se juzgó a los mexicas, se encaminó hacia la Huasteca al frente de 120 jinetes, alguna artillería, 300 peones y miles de indios tlaxcaltecas y apolguas. Él derrotó al señorío de Mestitlán y enseguida atravesó la Sierra Madre Oriental. En la llanura se encontró con los huastecos, quienes le hicieron frente, pero fue Cortés quien terminó triunfante la batalla. Él siguió rumbo al mar para tomar posesión de la Huasteca, en donde fundó la villa de Santisteban del Puerto, y la incorporó como cabecera de la provincia del Pánuco, a la jurisdicción de la Nueva España. En 1523, Garay ya estaba impaciente por los malos resultados de todas sus expediciones, así que él se embarcó a la barra del río de las Palmas, con el objetivo de establecer una gobernación independiente. Él creía que iba a encontrar pueblos indígenas civilizados más allá de las costas, así que se incursionó junto con su flota tierra adentro, pero solo encontró ataques de todos lados e indios nómadas insumisos. Para empeorar aún más las cosas, era temporada de lluvia y tuvo grandes dificultades para poder llegar a la boca del Pánuco. Y cuando llegó, se dio cuenta de que esta ya estaba proclamada por Cortés. Siguiente, por favor. Bueno, tanto en la Huasteca, tras el súbito arribo de las huestes numerosas y hambrientas de Cortés, ocasionó serias perturbaciones en los pueblos huastecos del entorno, lo que originó una gran rebelión que costó la vida de muchos españoles y puso en peligro la provincia del Pánuco. Al enterarse Cortés de estos acontecimientos, envió a Gonzalo de Sandoval al frente de un ejército, quien venció la resistencia indígena para llegar a San Esteban. Se cuenta que él capturó a 400 principales y junto a las cabecillas, en un corral ya atado, les prendió fuego. Con esta cruel acción, Sandoval desarticuló el liderazgo de los jefes huastecos y los pueblos indígenas quedaron inermes ante las brutalidades de la conquista. Pero este no fue el único episodio de crueldad que vivieron estos habitantes. Siguiente, por favor. Sí, nada más para mencionar, creo que fue en una de las expediciones de Garay, el que era gobernador de Jamaica, no recuerdo quién, pero creo que era de Garay. Fue también ahí un naufragio en el que iba Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Creo que ya lograron la colonización de Texas. Cuando pasó de Texas a Sinaloa, es bastante presumible que también haya pasado por Tamaulipas. Nada más lo menciono así como un dato medio anecdótico la lectura. Bueno, en 1523 arribó Nuño de Beltrán de Guzmán a ese territorio. Él, frustrado ante la ausencia de minas y las pocas ganancias del repartimiento, intentó poblar de ganado la región, pero la política financiera que él adoptó solo empeoró más la situación. Entonces, él inició el tráfico de los indios huastecos, a los que vendía como esclavos en las Antillas. Se dice que vendió más de 10,000. Él fundó la villa de Santiago de los Valles de Oxitiapa, y esto le dio más formalidad a la geografía a la Huasteca. También fungió como presidente de la primera audiencia de México y estableció el reino de Nueva Galicia. Incorporó a la Huasteca a esta nueva jurisdicción. Sin embargo, al crearse en 1535 el virreinato de la Nueva España, pasó a depender nuevamente de México, y las acciones anteriores de él, pues hizo que fuera criticado por Fray Bartolomé de las Casas y por el Fray Juan de Zumarraga. Siguiente, por favor. Bueno, los Olivés. Ellos fueron un grupo de indígenas descendientes de la antigua tradición agrícola mesoamericana de la tierra de Tamaulipas. Algunos autores sostienen que fueron un grupo que migraron desde la Florida o la cuenca de Mississippi hacia el área del Pánuco en tiempos de la exploración de Hernando de Soto. Lo cierto es que este grupo se encontraba en la región del actual sur de Tamaulipas hacia la primera mitad del siglo XVI. Los españoles los utilizaron como vallador de la Nueva España en la frontera de la Guerra Chichimeca, ya que estos eran excelentes guerreros, además de que tenían un papel simbólico para esta entidad, ya que la raíz toponímica del estado proviene de su principal asentamiento primordial, que era Tamaulipas.
Hay testimonios confiables que señalan que el pueblo de Tamaulipas rendía tributo en el 1526 a un señor encomendero. En 1547, eh, la encomienda le pertenecía al escribano Juan Ortiz, y en 1533, tras la visita de Diego Ramírez, ¿vas a hablar? No. Ah, consignó que la encomienda de Tamaulipas pertenecía a la corona y que su tasa de tributo era de 15 mantas por 10 años. Desde entonces, elevó su categoría a corregimiento y estaba sujeto a la alcaldía mayor del Pánuco Tampico, con 126 indios, y siendo sus dos pueblos principales Chascochín y Cauchín. Además, los Olives, por ser guerreros que peleaban a favor de la Nueva España, pues gozaban de ciertos privilegios, ya que podían usar caballos y armas. Siguiente, por favor. Perdón. Sí. También aquí nada más quisiera comentar que dentro de esta lengua, idioma de los indígenas de esta zona del seno, el prefijo tam a menudo designa o quiere decir lugar. En la lectura menciona que muchos de sus asentamientos pues empezaban con tam. En este caso tam es lugar o lipa y puede ser, se cree que significa que se reza mucho. Vendría siendo lugar en el que se reza mucho. Y por ejemplo, en el caso de Tampico, es el lugar de perros. No se sabe si perros como cánidos o perros de agua, porque anteriormente en el Pánuco había nutrias. Bueno, otro personaje importante fue Fray Andrés de Olmos. Él era un religioso que sentó las bases de la iglesia huasteca al fundar la custodia del Salvador de Tampico, correspondiente a la provincia franciscana del Santo Evangelio. Este personaje fue uno de los principales protagonistas del siglo XVI en la Nueva España, ya que se dedicó a recopilar noticias y testimonios etnohistóricos de las antigüedades mexicanas. Él, imbuido en el espíritu evangelizador, recorrió las tierras bajas de Totonacapan para enseguida incursionar en la Huasteca, y aún más hacia el norte del Pánuco, donde transformó el pueblo de Tamaulipas en un punto de lanza para la conversión de chichimecas y en la base de una posible penetración rumbo a la Florida. Cerca de la comarca habitada por los Olivers y acompañada por estos, Olmos pacificó a un escuadrón de chichimecas y los bautizó. En Tamaulipas fijó la misión bajo la advocación de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. También él quiso desarrollar un utópico proyecto de colonización por toda la costa del seno mexicano, desde el Pánuco hasta la península de la Florida. Para ello solicitó al rey Carlos V la autorización para fundar poblaciones españolas a orillas de los ríos de Las Palmas, Bravo y Ochuse, a fin de asegurar la navegación de cabotaje a lo largo de la costa, lo que facilitaría la sedentarización de los chichimecas. Pero a pesar de que esta propuesta fue apoyada por el Consejo de las Indias y por el mismo rey, esta nunca se llevó a cabo. Siguiente. Bueno, Luis de Carvajal, pues en 1575 arribó al pueblo de Tamaulipas. Él se trasladó a la Nueva España en busca de fortuna y adquirió prestigio al capturar a unos piratas abandonados por un corsario inglés en el norte del Pánuco. Este acontecimiento lo promovió a capitán de frontera para dedicarse a reducir a los indios en la Huasteca. Él también fungía como corregidor de Tamaulipas. Y en 1579 él viaja a España para unas capitulaciones que le otorgaron el privilegio de colonizar un enorme territorio, cuyo nombre sería pues Nuevo Reino de León. Y en estas capitulaciones se comprometió a establecer una población entre la Huasteca y Tamaulipas, ya que por encontrarse este pueblo en frontera de guerra recibía demasiados daños por los chichimecas. Acto seguido penetró en el norte siguiendo el pie de la Sierra Madre, para ir a fundar las poblaciones de Ciudad León, San Luis y Almare, sitios que más tarde arraigarían los asentamientos de Cerralbo, Monterrey y Monclova, respectivamente.
Muy bien. Siguiente, por favor. Para 1605, en Tamaulipas, tenía 300 casas y una población de 500 indios y 100 muchachos. Esta estaba protegida por una cerca de madera a manera de muralla, con las puertas que se cerraban por la noche y centinelas prevenientes todo el tiempo. Esto debido a los constantes ataques de los chichimecas. Los olivares pues eran agricultores y recolectaban sal en el litoral. Llegaron a explorar algunos yacimientos argentíferos de plata situados en la sierra de Malinche, en las montañas de San José y San Andrés, donde resultaron productivas las minas de Palmas, San Andrés y Concepción. Y la fama de estas minas originó que en la primavera de 1684 que el pueblo fuera atacado por piratas que asolaban el seno mexicano. También es importante recalcar que tuvo la visita pastoral del arzobispo de México, Francisco Aguiar y Segnas, ya que el hecho de que este fuera a ese territorio dice mucho del prestigio que tenía. Y bueno, siguiente por favor. Ya al iniciarse el siglo XVIII, los Olivers se encontraban al límite de sus fuerzas para mantenerse en la frontera de guerra. Esto a causa de la falta de entusiasmo en la tarea evangelizadora y del creciente acoso de los chichimecas. Además, en el nuevo reino de León continuaban las redadas esclavistas contra los indios, por lo que la costa del seno mexicano se convirtió en su refugio, lo que generó perturbaciones y desplazamientos indígenas, como el de los canambres, que avanzaban desde el norte rumbo a la Huasteca. Los Olivers libraron una gran batalla contra los chichimecas en 1708. Sin embargo, no pudieron eludir la amenaza y en 1713 fueron obligados a abandonar Tamaulipas y a situarse en Cancaneque, a orillas del río Tamesí. Después fueron a San José, un paraje cercano a la barra de Tampico, pero tras sufrir un ataque en 1728 buscaron refugio al sur del Pánico. No obstante al exilio, ellos nunca perdieron su identidad y retomaron a su comarca de origen a partir de 1749, y fue cuando se fundó la colonia del Nuevo Santander. Es importante también recalcar que estos indios olives de Tamaulipas eran más respetados o poseían cierto prestigio por encima de otro tipo de grupos indígenas, sobre todo porque por su aspecto físico eran más blancos que la mayoría y también más altos, y además poseían muy buenas habilidades en combate. Menciona la lectura que 10 indios de Tamaulipas podían hacer frente a 40 chichimecas. Pero bueno, ahora les hablaré de la evangelización en el siglo XVIII. El nuevo intento del poblamiento vendría de la mano del evangelizador Fray Juan Bautista de Moliendo. Entró en contacto con la frontera chichimeca con motivo de continuar su labor de predicador, y en 1607 avanzó hacia el norte. Durante este viaje tuvo que presenciar cómo algunos indígenas recurrían a actos como que pues se tomaron como una barbarie muy extrema. Los vio en guerras y pugnas internas entre ellos y entre los grupos, y en el caso de un grupo de indios que menciona como negritos específicamente, los vio caer en la antrofagia, o sea, el canibalismo. Esto le convenció de la necesidad de atraer a estos indios, creando así la custodia de Santa Catarina del Río Verde como base para emprender más tarde su activa tarea evangelizadora. No sería hasta 10 años después que emprendería su marcha para establecer en 1617 la misión de San Antonio de Tula. Va a ser bastante relevante para esto que estamos viendo aquí en la colonización, como único asentamiento de los plantados de Tamaulipas, que se consolidó como pueblo y se mantuvo habitado hasta la refundación en 1744 por José de Escandón, que lo vamos a ver más adelante también. Fundaría otra misión, la de Jaumabe, que también va a tener relevancia, en lo alto de las cordilleras que le separan de la llanura costera. Va a fundar las misiones de Montalverne y Santa Clara,
pero por lo general estas, al estar en un territorio de frontera de guerra, van como a despoblarse rápidamente o su presencia evangelizadora va a ser muy tenue. Intentando llegar al río de las Palmas y a la Florida, quiso llegar al río de las Palmas y la Florida, por lo que solicitó ayuda al virrey, creo que este simplemente no le respondió, entonces viajó a España para emprender la empresa por sí mismo, fue a buscar misioneros, pero murió sorpresivamente y esto canceló la posibilidad de la temprana colonización de la costa del seno mexicano. Si no, sería hasta más de un siglo después cuando Escandón lo concretaría siguiendo los pasos de Moliendo. En Tula empezó este problema que les menciono de una rivalidad entre las misiones y las ganaderías ya establecidas. Los intereses ganaderos pronto rivalizaron con el proyecto evangelizador. Esto, sumando la cobra de renta por el uso de la República de Indios, generaría una gran inquietud, ya de por sí iniciada en la zona. Para 1714, enterado de los hechos, el virrey y el duque de Linares ordenó restituir al gobernador indio su mando, sentenció al alcalde mayor a una multa por el desacato, nombraría al capitán Manuel Fernández de Acuña como el protector de los indios y encargado a volver a medir las tierras de la misión de Tula. Muchas veces va a haber una remedición y repartición de nuevo de repartición de las tierras, debido a que como la misión de Tula se funda en un principio como una misión y una villa al mismo tiempo, causan estos conflictos. Entonces se va a volver a fundar más adelante, pero únicamente como una villa, y las rancherías aparte van a ser, como una misión, y las rancherías aparte ya serán la villa. Aquí está lo que les digo. Tula se funda como una misión, pero también como una villa española. Esto va a causar múltiples pugnas entre los componentes étnicos del asentamiento. Los indios deseaban que los pastores de las haciendas ovejeras no radicaran entre ellos, acusándoles de crear un ambiente de rivalidad dentro de la misión. Para 1744, José de Escandón efectuó el reordenamiento de las antiguas fundaciones de Moliendo, con lo que erigió Tula, pero esta vez como una villa de españoles, a la vez reduciendo y remidiendo las tierras de la misión de los indios. A lo largo del siglo XVII, la zona de Tula mantendría un frágil equilibrio debido a los chichimecas insumisos que no permitieron la efectiva colonización de la Sierra Madre, causando así una débil labor evangelizadora. Les digo, era muy difícil subir la cordillera que establecía la frontera de guerra y aún más pasar a la costa, así que no fue muy activa esa zona. En 1680 y 81 se exacerbó nuevamente la guerra chichimeca cuando... eso es lo que les mencionaba, creo que esta era la rebelión de Jaumabe, o no sé si va a venir más adelante, pero... no, esto todavía no es. Cuando los indios alarbes asaltaron e incendiaron el pueblo convertido de La Laja, sujeto a la misión de Tula, y incluso se rumoraba entre los españoles que se había formado una alianza de indios al otro lado del seno mexicano que arrasaría con Tula y buscaría incursionar hasta San Luis Potosí. Para contener el peligro, el misionero de Tula, Fray Pedro de San Andrés, propuso a la Corte de México una serie de medidas militares, las cuales fueron aprobadas y respaldadas, a pesar de que el gobernador intentó todo lo posible por evitarlo. Realmente no porque le conveniera, sino porque simplemente no se quería ver como relegado de su mando por un fraile. Para 1626 la misión de Tula ya se componía de 27 parejas casadas, 47 muchachos y muchachas, y en la ranchería del capitán Bartolomé existían 21 parejas y 36 jóvenes, entre ellos hombres y mujeres. Para casi finalizar el siglo XVII, Fray Julián Pérez señaló que por encontrarse en la misión en la frontera con los chichimecas, sus indios eran muy bandoleros e inquietos y cercanos a los infieles. No obstante, concurrían al llamado de la campana unas 50 familias. En 1747, en vísperas de la colonización de la costa del seno mexicano, Tula era toda una villa novohispana, con 122 familias de españoles que sumaban 532 personas.
Los indios integraban 4 comunidades, la del pueblo con 29 familias, la de Naola con 10, la de Santa María con 19 y la de La Laja con 22 familias. Bueno, como ya vimos ahorita en la presentación pasada de los compañeros Carlos Liberato y Brenda, pues en un principio esta zona de Tamaulipas todavía iba a ser parte del nuevo Reino de León y va a tener mucho impacto y va a haber mucha participación de parte de Alonso de León. Martín Zavala se posicionó como la cabeza del gobierno del nuevo Reino de León al fundar las villas de Cerralbo y Cadereyta. Tras librar una guerra de 10 años contra los chichimecas, definió de esta forma una nueva frontera en las llanuras que se prolongarían hasta la costa del seno mexicano. Debido a las complicaciones que existían en la comunicación entre Monterrey y la Huasteca, en 1645 se financió una nueva expedición que iba a ser organizada por el capitán Alonso de León, quien estando en Tampico acudió en auxilio al pueblo de Tamaulipa, antes de los destrozos hechos por los chichimecas en las aldeas de Maguares. Alfonso de León y su tropa fueron recibidos con los brazos abiertos en medio de gran algarabía. El capitán leonés quiso aprovechar su triunfo y programó la fundación de una villa española en la barra del río de las Palmas. Sin embargo, por diversas dificultades que no mencionó la lectura, esto no pudo ser así. Desde el nuevo Reino de León también se organizaron expediciones a toda la costa del seno mexicano para proteger la soberanía española. Era un problema para España y esto va a ser lo que al final propicie la fundación de la Nueva Santander. No poseer esta zona litoral, esta zona costera que resulta de un alto componente estratégico, va a causarles problemas y por eso ya al final tendrían que emprender más recursos a la empresa de la colonización de esta zona. Nos menciona algunos ejemplos, la lectura como en 1638, que una serie de piratas holandeses intentaron movilizarse dentro de Tamaulipa, pero debido al clima se les fue imposible atracar. En 1686 se notificó el desembarco de súbditos españoles, comprobada la invasión, franceses, perdón. Comprobada la invasión en 1689, el capitán Alonso de León viajaría hasta Bahía Matagorda y una vez disuelta la amenaza se proclamó la colonización de estas tierras, dando así también la creación de la provincia de Texas. Continuando con el proyecto evangelizador, durante el siglo XVII este proyecto ya provenía ahora del nuevo Reino de León e intentó arraigarse en los confines de la costa del seno mexicano. La empresa fue encabezada por Fray Juan Caballero y por el capitán Fernando Sánchez Zamora. Es el de la imagen en la izquierda, no encontré imágenes de Juan de Caballero. En 1666, número de la bestia, Caballero y Sánchez descubrieron y bautizaron los ríos Purificación y Santa Engracia, donde fundaron las misiones de San Antonio de los Llanos y San Bernardino. La misión de San Antonio va a ser muy relevante. Fue aquí donde llegó a adquirir la formalidad de pueblo gracias a la fertilidad de su entorno y por estar ubicada en el pie del camino más meridional que comunicaba el nuevo Reino de León con el resto del interior de España. Mantuvo una tenue presencia evangelizadora, reforzada en 1714 al elegirse como un pueblo de indios con el auxilio de los indios tlaxcaltecas. En 1752, una vez establecida la colonia Nuevo Santander, se fundó muy cerca del antiguo asentamiento de San Antonio, la villa de Santo Domingo de los Hoyos, región que dejó de pertenecer al nuevo Reino de León. Al incrementarse el proceso de extinción de los indios en la zona nuclear del nuevo Reino de León, que esto fue algo que creo que no mencionamos, que era los problemas con las encomiendas y las congregas, a algunos conquistadores por reclamo de los evangelizadores de que no trataran así a sus indios, de que viéndolos como propiedad, pero bueno, de que no podían esclavizar o hacerle eso a las personas, existía mucho tráfico de esclavos debido a que pues, todavía no se encontraba como gran utilidad a la zona. Entonces muchos conquistadores, como fue el caso de Luis Carvajal, empezaron simplemente a matar a indios de la zona como un deporte, como si fuera una cacería. Pero bueno, al incrementarse el proceso de extinción de los indios de la zona nuclear del nuevo Reino de León, los encomenderos incursionarían cada vez más lejos rumbo a la costa del Seno, merodeando las riberas del Bravo y el Conchas, así como las faldas de la sierra de Tamaulipa Nueva, hoy la de San Carlos, para pues seguir sacando indígenas con los que traficar.
Ah, momento, me equivoqué de tecla. Muy bien, ¿se está viendo ahí en pantalla completa? No, de hecho salimos de tu presentación, o sea, ya no podemos ver tu pantalla compartida. Ok, un momento. Listo. Bien, gracias, maestra. La presencia de las primeras pastorías ovejeras en el nuevo Reino de León a partir de 1635 fue un fenómeno que tendría gran repercusión económica en esta provincia y en el vecino territorio de la costa del Seno mexicano. Como ya les mencioné, van a surgir muchos conflictos entre las misiones y las rancherías. El éxito de esta actividad pronto se reflejó en el aumento de las pastorías. Se calculaban que 18 de ellas introducían en 1685 más de medio millón de cabezas de ganado menor al nuevo reino. El arribo de las pastorías ocasionó todavía mayor perturbación entre los colonos del nuevo Reino de León y los indios, ya que generó disputas por el espacio que las ovejas arrasaban el ecosistema al que dependían los naturales de la zona. Además, los indios sufrían violencia por parte de los pastores. Esto debido a la ganadería trashumante. Ahora sí, lo que les mencionaba sobre la rebelión de Hanambre, que tuvo bastante importancia. La afrenta de tranco de indios con fines de esclavitud, las congregas y la irrupción de las pastorías generaron el estallido de grandes rebeliones indígenas que pusieron en un predicamento la estabilidad del nuevo Reino de León. Célebre fue la rebelión de Hanambre en 1673, que surgió debido a los abusos del mayordomo de la hacienda queretana de Martín Pérez Romo, Gabriel Cárdenas. O sea, Gabriel Cárdenas era el mayordomo. Más de 600 indios de diversas naciones se reunieron en una liga de guerra y capitaneados por Cualitehuache, indio ladino de la misión de San Antonio, atacaron una de las pastorías matando a 38 personas y llevándose 50,000 cabezas de ganado menor y 400 de ganado caballal, que arrearon hasta la sierra de Tamaulipa Nueva. Conocida la noticia, se apresuró a prestar auxilio al capitán Alonso de León, quien recuperó mucho ganado pero sin alcanzar a los indios. Poco después llegó el gobernador de la provincia, Nicolás de Azcárraga, quien, influido por los encomenderos interesados en tener el campo libre para cazar indios como piezas de guerra, fue de la opinión que se despoblara el San Antonio de los Llanos. A finales del siglo XVIII se contaría con la muerte de 1,000 colonos y la depredación de 40,000 cabezas de ganado menor a causa de la guerra. Este conflicto se generalizó en todo el seno mexicano, lo que colapsó la misión de San Cristóbal de Jualajuices y el resto del pueblo de San Antonio de los Llanos. Ahora otro personaje aparece aquí, que es Francisco Bardillo y Vitoria. El duque de Linares, virrey de la Nueva España, designó como gobernador de la provincia al licenciado Francisco Bardillo y Vitoria, con la misión de efectuar las reformas necesarias para dar término a la confrontación indígena en la compañía del capitán Justo Pérez Calamar y del fray Juan de Lozarda. Viajó a la Tamaulipa Nueva, donde pacificó a los 50,000 indios ahí reunidos. Las reformas de Bardillo se concretaron en instrucciones y ordenanzas que abolieron definitivamente el sistema de congregas. Aunque sus reformas no fueron del todo efectivas, siguieron trayendo más paz a la zona de la que anteriormente existía. La piedra angular del nuevo modelo de relaciones con los naturales fue la creación de pueblos normados como República de Indios. Se les dotó de tierras y se les encargó al mando un gobernador, alcaldes y justicias en unión con los tlaxcaltecas como indios madrinas, bajo la supervisión de un proyecto general que estaba sujeto a la autoridad del propio virrey. Concepción, Purificación y Guadalupe fueron los principales pueblos indios erigidos por Bardillo. Esa misma categoría la adquirieron San Cristóbal de Jualajuices y San Antonio de los Llanos. Ya para el siglo XVIII, antes de la colonización definitiva de la costa del Seno mexicano, hubo una exploración al sur del territorio cuyo objetivo era la localización de minas y su subsecuente colonización, ya que existía el rumor transmitido por los indios olives de que en la sierra de Tamaulipa Vieja o del Malinche existían yacimientos de plata. Aquí es cuando entra otro actor importante, que es Benito Antonio de Castañeda. La empresa fue organizada por el alcalde mayor y capitán de guerra
de la Alcaldía Mayor del Pánuco y Tampico. En 1718, Castañeda realizó la primera entrada a la sierra para hacer algunas catas, cuyas muestras minerales se enviaron a la Ciudad de México para su ensayo. Durante esta incursión se encontró en contacto con diversos grupos indígenas que esta vez, por una vez, en el noreste, no ofrecieron resistencia a los exploradores. En 1724, Castañeda preparó una segunda entrada a la sierra. Se integró con más de 140 personas, 200 bestias caballales, algunas piezas de artillería de campaña, pertrechos y municiones, y buscaría formar un real e intentar establecer un asentamiento en forma, pero esto no le fue posible y tuvieron que dar marcha atrás. En 1727, el rey Felipe V otorgó la licencia a Castañeda para alentarlo a formalizar sus entradas colonizadoras sobre la Sierra del Malinche. Con este mandato, el alcalde mayor fundó el asentamiento de San Antonio en el valle de Tascaneque, cuya localidad se pobló con más de 100 personas. Sin embargo, Castañeda ya no pudo superar las dificultades que le implicaba la colonización y exploración del resto de la costa del Seno Mexicano. La colonización del Seno Mexicano fue tortuosa y lenta, con continuos avances y retrocesos por igual. No sería hasta 1748, y a raíz de los problemas estratégicos que le representaba a la Nueva España no poseer esta zona, fue que se sumaron los esfuerzos por colonizarla, y de esta forma se fundaría la Nueva Santander por parte de José de Escandón a la cabeza del gobierno. Por último, aquí la lectura nos incluye un pequeño mapa de cómo va a ser la división territorial de esta Nueva Santander y algunas de las ciudades, bueno, pueblos y villas ya fundados. Y pues eso ya ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y aquí está la fuente que utilizamos. Comentarios, dudas, quejas. Ok, muchas gracias a Miguel Ángel y a Berenice. Yo tengo una preguntita. Dentro de los pueblos, las poblaciones que mencionaron, hay algunas que como que son, o bueno, yo las ubicaba más dentro del nuevo Reino de León. Ahí no entendí muy bien cómo, o sea, cómo se retoman para esta parte de la historia de Tamaulipas o del Nuevo Santander en este caso. Claro que sí, maestra. De hecho, creo que también, bueno, la cosa es que para empezar la lectura es un poquito anacrónica y creo que se notó en la presentación. De repente se salta al siglo XVIII y luego vuelve al XVI, luego se va al XVII. Y también pues, hay que tomar en cuenta que parte de esta región de Tamaulipas era en su momento parte del nuevo Reino de León, hasta que finalmente para 1748 ya se vuelven a remedir de nuevo, se vuelven a refundar las ciudades y se establece bien una frontera territorial. Muchas veces, y creo que fue en el caso de la misión del Río Verde, si no me equivoco, es que se partía, bueno, específicamente el caso de la evangelización, se partía a partir ya sea de el Nuevo Reino o del centro. En el caso de Río Verde, le digo, creo, se funda en parte que actualmente es Huasteca Potosina, pero es que a partir de ahí es de donde se empieza la empresa por evangelizar esta costa litoral. Entonces, simplemente se menciona así, es como un punto de influencia en la zona. Ok, bueno, no, pues muchas gracias. Sí, habría como que revisar otras fuentes como para aclarar o, bueno, para que nos quedara más claro esta situación. Pero bueno, muchas gracias, compañeros. Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más algo rapidito, maestra. Como hemos visto en las clases estas y las anteriores, se menciona mucho el nombre del capitán Alonso de León. Para no generar una confusión, quiero señalar que son dos Alonso de León. Alonso de León padre, el cronista, que es el que se desarrolla en el nuevo Reino de León, es el que toma nota y el que escribe crónicas sobre lo que va encontrando. Y el hijo de él, Alonso de León Chico, que es el que propiamente va a colonizar lo que es Texas.
Y en cuestión a lo de Cerralbo, que siempre se nos ha dicho que es la cuna del Estado, tal vez sí sea una de las principales asentamientos, pero pues no fue Martín de Zavala el que lo fundó, sino que en el año de 1626 Martín de Zavala solicitó al virrey renombrar la ciudad de Monterrey y le puso el nombre de Cerralbo por un lapso de 4 o 5 años. Es todo. Muchas gracias. Sí, luego es esto, bueno, para quienes no estamos como muy metidos en esta parte de la historia colonial, sí, como muchos nombres se repiten, a veces sí se resulta un poquito confuso. Muchas gracias por estas aclaraciones. Sí creo que nos ayudan a todos. Y bueno, como podemos ver, pues hay varios puntos o varias cosas en común y otros elementos que hacen distintivo cada uno de estos procesos de poblamiento y de colonización. No sé, quisiera ya para terminar, bueno, no, de hecho ya se nos fue el tiempo, pero bueno, quisiera iniciar la siguiente sesión, además de la exposición de los compañeros, quisiera que fueran pensando, bueno, que fueran como meditando a través de todos los temas que vamos a ver o que estamos viendo, qué elementos, digamos, son como comunes y qué elementos van a ser distintivos a cada uno de estos espacios y de estos procesos, ¿no? Para tratar de ver, pues, si hay o si se fundamentan esta región histórica o no, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado viendo también dentro de la conceptualización de las regiones. Entonces igual vayan anotando, vayan haciendo sus reflexiones al respecto y yo creo que al final de las exposiciones pues podemos tener una discusión ya en este sentido como para cerrar el curso, ¿no? Bueno, pues ya no los entretengo más. Muchas gracias a los compañeros que expusieron el día de hoy. Y bueno, la siguiente clase tenemos a Arnoldo y a David y a Carolina y Claudia. ¿Ok? Bueno, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente sesión. Igual, maestra, buen día. Igualmente, maestra. Nuestra